Hola, me alegro que estés de ese lado de la pantalla para recibir la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Tucumán. Hemos misionado la semana pasada para el Día del Niño y la verdad que fue misión cumplida. Llevamos palabras, se salvaron muchísimas almas, pudieron entregarse remedios al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán. Hemos entregado todo tipo de donaciones en el CAP que está cerca de Costanera. Gente maravillosa. Un saludo a mi amiguita Milagros, una personita bella. Y como siempre, saludos a todos ustedes del interior y de Capital que nos siguen y permanentemente nos alientan. Un saludo para ti, María de El Dorado Misiones. Que Dios te bendiga mucho. Bien, hoy voy a leerte Daniel 6, versículos 16 al 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. 2 veces estamos leyendo esa frase: continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y hoy quiero preguntarte, en esta mañana, ¿estás confiando en tu Dios? Hay muchos que sirven a un Dios que se lo cuelgan de una cadenita, como si fuera un adorno. Algunos se lo tatúan. Otros sirven a un Dios que está impregnado de muerte. Yo sirvo a un Dios que está vivo, a un Dios que dio su vida por mí, a un Dios que resucitó y a un Dios que es el mismo de ayer. Por eso quiero que reflexiones. ¿A qué Dios estás sirviendo? Yo sirvo al Todopoderoso, a mi Señor Jesucristo. Voy a pedir que este programa sirva para que aumente tu fe. Muchas veces avivás un partido de fútbol, un partido de rugby, de cualquier competencia deportiva, saltás en el asiento mirando todo tipo de competencia. Sin embargo, siendo un creyente, no has logrado aún el punto de avivar a Dios, de alabarlo y de adorarlo como Él se lo merece. Si usted hoy está viviendo problemas, si usted hoy está pasando por un tiempo de problemas, yo tengo un Dios que puede sacarlo del foso de los leones. Yo conozco un Dios, su nombre es Jesucristo, que puede sacarlo de la peor tribulación. Pero es necesario que agrandes tu fe. Cuando estábamos unas décadas antes del año 2000, recuerdo haber leído una revista que tenía un artículo sobre el futuro, ¿no? Que hablaba sobre el año 2000, las cosas, había como mucha fantasía de cuando se llegara al año 2000. Y enumeraba
ciertos inventos, hablaba de cierta tecnología que íbamos a poseer, como el avión supersónico, las computadoras portátiles, los teléfonos inalámbricos, muchas cosas que hoy son comunes. Décadas antes del 2000 se hablaba de eso como tremenda tecnología. El profeta Daniel, de quien te acabo de leer un capítulo, él había anticipado que en los últimos tiempos avanzaría muchísimo la ciencia. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, debemos saberlo. Entre los avances, la medicina estética y reparadora ha alcanzado niveles increíbles. Hoy una persona puede aumentarse volúmenes, estirarse la piel. Es como que puede reconstruirse por completo. Bien, hoy quiero yo instarte a que aumentes el volumen de tu fe. Es necesario que el creyente aumente el volumen de su fe. Podés estar congregándote, podés estar diezmando, ser una persona de oración. Sin embargo, eso no va a quitar que pases por fosos de leones, que pases por etapas de desiertos, que pases por etapas de preocupación, de tribulación, de tormenta. No vas a poder evitar pasar por ciertos momentos dolorosos. En un hombre como Daniel, que era un hombre de oración intensa, un hombre íntegro, un hombre puro, un hombre entregado por completo a Dios, Dios permitió un foso con leones. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces va a utilizar la tribulación, el momento de aflicción, para que vos aumentes tu fe. La tormenta siempre va a servir para que aumentes tu fe. Por eso que es el momento en el que el creyente debe afianzarse aún más a Dios en el momento difícil, en la situación trágica, porque es cuando Dios está entrenando tu fe. Quiero hacerte la misma pregunta que le hizo el rey Darío a Daniel. Ese Dios tuyo al que le sirves continuamente, ¿puede sacarte del foso de los leones? Y solo tu fe podrá contestar esa pregunta. ¿Realmente considerás a través de tu fe que Dios es capaz de quitarte de las garras y de las fauces abiertas de leones hambrientos? Yo sirvo a Jesucristo y Él es capaz de quitarte de la peor tragedia. Ya sé que podrás decirme, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe el dolor que yo tengo, usted no sabe sobre mi enfermedad. Es cierto, yo no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, pero mi Dios sí la conoce. Y mi Dios, mi Señor Jesucristo, sí puede sacarte aún de la peor situación, aún de la situación más caótica o de la situación impensada desde el punto de vista de tragedia. Él puede sacarte de toda tribulación. Puede ocurrirte que tu matrimonio esté a la deriva. Puede suceder que tengas un hijo en aflicción, con adicciones, o que estés viendo infeliz a tu hijo, a tu hija. Puede ocurrir que haya problemas familiares o escasez económica, falta de trabajo, o que estés pasando una temporada de humillación en lo laboral, en lo personal. El apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo, en Cristo. La frase en Cristo en el Nuevo Testamento figura 49 veces. En los versos que leímos, Daniel, un hombre de oración, un hombre de Dios, él oraba mirando hacia Jerusalén por su ventana. Cuando se levantaba, al mediodía, al atardecer, cada día de su vida él oraba al Señor. Y el rey Darío, un rey pagano de los medos y los persas, firma un decreto en el cual nadie podía adorar
otro Dios que no fueran los dioses paganos de su reino. Obviamente Daniel no dejó de adorar a su Señor. Él sabía quién era su Señor. Y es por esto que es enviado a un foso con leones. Pero quiero destacar algo de esto que leímos. Daniel era un profeta que siempre oraba. No como muchos que se acuerdan de orar cuando ya el llanto y la tragedia los desborda. Ahí se acuerdan de que tienen que venir a la iglesia, ahí se acuerdan de que existe un Dios. Él oraba en la tristeza y oraba en la alegría, cada día de su vida, ¿sí? Era su rutina el estar en comunión con Dios. Por eso es importante, si sos creyente, que hagas de la oración algo continuo, que hables con tu Padre en forma continua, no solo en la desgracia, sino también en la paz y en la felicidad. No hay que acordarse de doblar las rodillas cuando viene el golpe duro. Hay que estar permanentemente, continuamente en oración, en comunión con Dios. ¿Y qué ocurrió? En los aposentos celestiales, la voz de Daniel era conocida, porque él 3 veces por día, todos los días de su vida, le hablaba al Altísimo, oraba. Por eso que cuando nuestro Señor escuchó que Daniel estaba necesitando ayuda, no dudó en mandar en el momento un ángel que sellara la boca de los leones, para que este hijo tan íntegro no sufriese ningún daño. Dios acudió prontamente al rescate de Daniel. Esta es la clave de la victoria de un cristiano. El creyente verdadero debe siempre mantenerse en oración. Pero tener en cuenta, en oración cuando las cosas van bien, también. No está bueno ser de esos creyentes que se vuelven espirituales de golpe, que comienzan a adorar y orar cuando vino la tormenta. Ser creyente y estar en oración siempre, estar en diálogo con nuestro Señor siempre. Continuamente, dice la palabra, continuamente servía a Dios, Daniel. Ustedes imagínense la cantidad de leones que habría, que en el versículo 24 cuenta que cuando Daniel sale absolutamente ileso, el rey manda a ejecutar del modo que ellos habían decidido sobre Daniel, o sea, a los acusadores de Daniel, a que sean ejecutados también en el foso de leones junto con sus mujeres, con sus familias. Así que estamos hablando más o menos de unas 80, 100 personas. Y cuenta la palabra que antes de llegar al fondo del foso ya los huesos de todos habían sido triturados. Sin embargo, el profeta Daniel, grande en su fe en el momento trágico, sin dudar de su Dios en el momento tormentoso, pudo descansar sobre el lomo de sus leones. Mas los demonios, como siempre, terminan con los huesos quebrantados. ¿Y cuál es tu situación hoy? ¿Estás metido en un foso de leones? ¿Estás metido en una situación que te está carcomiendo hasta los huesos? Hay un mar rojo enfrente a vos y no sabes cómo disparar de una determinada situación. Estás enfrentándote a un gigante y temes que ese gigante termine con vos. Estás en sequía, estás en pobreza. Yo quiero decirte que hay un Dios, nuestro Señor Jesucristo, que va a mandar ángeles para sellar la boca del león que te quiere tragar. Y hay un Dios que abrirá el mar rojo ante vos para que atravieses en una situación donde no hay un camino, por lo menos así lo considerás. Y es el Dios que hará brotar agua de las piedras y mandará maná
para saciar tu hambre, que mandará cuervos con pan y con carne para que nada te falte, para que no te mueras de hambre. Es el Dios que hará que venzas a Goliat. En ese Dios debes confiar, en nuestro Señor Jesucristo, capaz de vencer cualquier dificultad, porque para Él no existen dificultades. Él quiere utilizar tus dificultades para bendecirte en un ensanchamiento de tu fe, en aumentar el volumen de tu fe. Eso es a lo que debes apostar, aumentar el volumen de tu fe. Los científicos dicen que cuando ejercitas mucho el cerebro, todo lo que se ensancha, todo lo que el cerebro aumenta, ¿sí? En capacidad, eso no vuelve para atrás. Bien, es hora de que espiritualmente comiences a practicar la fe, a aumentar el tamaño de tu fe, porque no va a retraerse. La fe en aumento, ensanchándose, aumentando el volumen, va a hacer que Dios te muestre la sobrenaturalidad, el poder de Él en cada momento difícil que vos vivas. Quiero hablarte de un Dios tan, pero tan todopoderoso. Cuando el rey Josafat de Judá se encuentra que venían las dos naciones invasoras a destruirlos, siente temor, obviamente, porque no estaban capacitados para enfrentar a esos dos tremendos enemigos. Entonces Josafat, en lugar de desanimarse, de decir estamos muertos, pueblo de esta no salimos, ¿qué hizo? Juntó a todo su pueblo en el templo. Me llamó la atención que incluso las mujeres y los niños todos acudieron y se postraron. Y el Señor les habló y dijo que esa batalla no la iban a pelear ellos, que esa batalla la iba a pelear Él. Y les mandó algo. Los mandó a que adorasen y alabasen. Es por eso que cuando se acercaban los enemigos, ellos comenzaron postrados y con cara al piso, todo el pueblo a adorar y alabar en voz alta. Cuando estás hablando con el Señor, que sea en voz alta, que sea fuerte, que sea sin vergüenza, sin miedo, con el alma, con el corazón, con el espíritu. Y los levitas comenzaron una tremenda adoración. ¿Y qué ocurrió? Lo que Dios les había prometido, como siempre, porque Dios no es hombre para mentir. Dios siempre cumple lo que promete. Los enemigos se mataron entre ellos en una tremenda confusión. Y cuando Josafat llegó con su pueblo, durante 3 días recogieron las riquezas que habían dejado los enemigos. Ni uno solo se salvó, todos muertos. 3 días recogiendo oro, plata, tremendas riquezas. Ese es el Dios del que vengo a hablarte. Ese es el Dios que te pide: hijo, en el medio de la tribulación, alabame, adorame, porque yo estoy. Esta tribulación es para que yo muestre mi gloria en vos, para que tu fe sea grande, para que tu fe aumente de volumen. Cuando Moisés saca al pueblo de Dios de Egipto, lo hace en una noche. Quizá pueda pasarte lo mismo a vos ahora, en este momento. El Señor puede estar liberándote de esa esclavitud o de ese problema que estás cursando. Los sacó en una noche y el faraón, que mandó a sus tropas porque quería recapturarlos, estaba muy, muy lleno de ira, y el pueblo judío tenía el Mar Rojo enfrente, por lo cual empezó a vociferar: volvamos a Egipto, volvamos a la esclavitud. Y Moisés decía: manténganse firmes, manténganse quietos. Pero Dios les dijo: marchen. Qué locura, ¿no? Porque ¿hacia dónde iban a marchar? Había un mar frente a ellos. Pero el Señor dijo: marchen. Y el Señor dice en tu problema: marcha, camina. No quieras volver para Egipto, no quieras volver para atrás. No seas cobarde, no te quedes estancado.
no te quedes firmes, marcha, porque yo voy a abrir un camino en el mar. Y algunos eruditos dicen que el caminito que abrió en el mar debe haber sido un caminito, un hilito, pero no pudo haber sido un hilito, porque 2 millones de personas cruzaron en una noche y estaban sus ganados, sus riquezas, todo lo que ellos traían. Así que una brecha inmensa, no fue una grieta, fue un tremendo camino lo que abrió Dios para su pueblo. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Que tengas la fe suficiente, que tengas las llaves que tienen los creyentes. Y una es la llave de la oración y la otra llave es la llave de la fe, que hará que el Señor actúe en tu vida para mostrar su gloria en vos y para abrir tremendos caminos, para que salgas aún en medio de la oscuridad y aún sintiendo que no hay un solo camino, y aunque vos pienses que no hay una sola puerta que se pueda abrir. Aún así, si te hubiesen diagnosticado una enfermedad terminal y pienses que ya todo acabó, el Señor dice, para mí no es imposible. Yo voy a abrir un camino en el mar. Un hombre bueno como Daniel tuvo que pasar por una situación difícil. Y Dios lo liberó. Y este Dios que lo liberó es tu Dios, es mi Dios, es el Señor Jesucristo. Es el mismo Dios de Daniel. El Dios al que servimos. Es el mismo Dios de Daniel, es el mismo Dios que asistió a David, el mismo Dios de Moisés. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo puede. Por eso acepta en este momento que tenés un Dios que puede. Y no le des la diestra al demonio que te taladra con sus dardos venenosos en la cabeza diciéndote que no vas a salir, que sos un perdedor, que ya todo terminó, que todo está perdido. No, porque vos tenés un Dios que puede. Yo entiendo que puedas sentir temor, que tus leones tengan tremendos dientes, que tu preocupación sea gravísima. Pero Jesucristo lo puede. Grandes hombres de la Biblia pasaron por tribulaciones, pero quiero leerte lo que dijo el rey David, Salmos 37, 25 y 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En toda su vida David había visto que jamás su Señor había desamparado a un justo. Ni a la descendencia del justo le deja faltar nada. Por eso qué importante cuando alguien de una casa que es mundana, se levanta en Cristo Jesús. Porque esa persona va a salvar no solo su vida, sino su casa, su descendencia. Va a cambiar la genética espiritual de sus hijos. Uno solo que se levante va a cambiar la historia familiar y hará que los demás, a su tiempo, puede llevar poco o mucho tiempo, sean salvos y se tornen en una familia en Cristo Jesús. Y fíjate que Daniel entró al foso tranquilo. Su fe hizo que a él no se le moviera un pelo. Él entró al foso. Mas el que no pudo dormir fue el rey Darío, que estaba ansioso y no durmió. Es más, estaba en ayunas. Estaba demasiado alterado, como todos los demonios. Porque los creyentes, los que estamos en Cristo Jesús, no podemos ser derrotados por demonios si estamos en fe, si resistimos firmes en fe y si es nuestro Señor el que nos está cobijando, porque nosotros en Él somos más que vencedores. Por eso yo te invito a que oremos juntos. Señor, mi Señor Jesucristo, tú que lo puedes todo,
Yo te pido, Señor, que me estés quitando de este foso con leones, de esta tribulación que estoy pasando, de esta escasez, de esta sequía, de estos problemas familiares, de estas preocupaciones con mis hijos, de estas situaciones que estoy padeciendo laborales. Señor, tú conoces mi problema, por eso yo te pido, Señor, que abras el mar frente a mí, que me quites de este foso con leones. Señor, yo te pido que hagas brotar agua de las piedras. Yo lo declaro y me declaro vencedor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te espero la semana que viene y que tengas una semana llena de bendición para vos y para toda tu familia. Chao, chao.